Bueno, pues en esta ocasión nos acompañan Jordi Valverdú, Juan Manuel Ibarra, Tom Froese y Takahiro Yamaguchi. Ellos van a estar discutiendo con nosotros acerca de la belleza del código y cómo la programación transforma la realidad más allá de la materialidad del hardware. Bueno, voy a hacer unas breves presentaciones y después daremos inicio al panel. Bueno, como ya lo tuvimos ayer dando una conferencia magistral y lo hemos tenido en un seminario, pues voy a hacer una breve presentación de Jordi para los que no han estado en estos días. Bueno, Jordi Valverdú es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde se dedica al estudio de la ciencia, la computación y la cognición. Es editor y fundador de la revista International Journal of Synthetic Emotions. En 2011 fue becado por la Japan Society for the Promotion of Science para realizar estudios sobre robótica y humanos en la Universidad de Kioto. Tom Froese es investigador asociado en el Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Obtuvo la maestría de Ingeniería en Ciencia de la Computación y en Cibernética por la Universidad de Reading y el doctorado en Ciencia Cognitiva por la Universidad de Sussex. Su investigación está enfocada en comprender mejor los aspectos distintivos de la mente humana relacionados con la cultura y la conciencia. Agradecemos a ambos que estén aquí. Takahiro Yamaguchi es egresado de la Escuela de Arte y Diseño de Tama Art University. Su trabajo se enfoca en la realización de piezas artísticas a través de medios digitales orientadas por términos clave como naturaleza pública y representación de personajes como concepto. Obtuvo el premio New Face del Japan Media Art Festival en 2012 y ha participado en numerosos festivales como el Sapporo International Art Festival de Japón en 2014 y el Media City Seúl en 2012. Por último, contamos con la presencia del doctor Juan Manuel Ibarra, es doctor en Ciencias por el Instituto de Investigación en Informática y Sistemas Aleatorios de la Universidad de Rennes, Francia. Sus temas de investigación son robótica, modelado y control de robots, utilización de técnicas de inteligencia artificial, entre las que se encuentran redes neuronales y lógica borrosa, robots móviles, visión artificial y percepción en robótica. Actualmente es investigador titular del CIMBESTAF. Bueno, vamos a dar inicio con Jordi, así que cuando quieres. Muchas gracias. Bueno, yo no me quiero volver a repetir porque ayer ya hablé mucho rato y las personas que están aquí también asistieron al seminario y ya me han escuchado mucho. Solo quería hacer unas reflexiones muy básicas y un poco peregrinas sobre diversos aspectos que tienen que ver con el panel y con cosas que tienen que ver con el seminario de forma completa. Una es, el código remite a una noción que es la de algoritmo, ¿sí? Una serie de reglas fijas que permiten secuenciar una acción y a partir de una complicación o un aumento en la complejidad de estos algoritmos, pues emergen nuevas formas de calibrar la información, de dar cuenta de la realidad, incluso de plantearnos cosas como hablamos el otro día de la creatividad artificial o otros aspectos. Simplemente como curiosidad y para ligar el tema de la programación, los algoritmos y la belleza, a tener en cuenta que la primera persona que diseñó algo así como un algoritmo mecánico fue Jacquard para hacer patrones de telas para poder vender telas más bonitas producidas a un precio más bajo y de forma más rápida. Y que las aplicaciones de los códigos inicialmente fueron simplemente para cuestiones mucho más banales, como censar la población y tener formas de calcular simples y rápidas la cantidad de personas que había en un país, los impuestos que tenían, que se podían obtener de ellos, perdón, o los alimentos que se podían producir, bueno, muchas otras cuestiones. Respecto a si el código puede ser bello o no, claro, es un poco friki plantearnos si Lisp o C++ o Fortran o Python es bello o no es bello. Claro, esto a un ingeniero, a una persona que programe, sí, se le puede pedir, ¿no? A una persona que no se dedique a esto, a encontrar belleza en el código, pues es un poco peligroso, por no decir un poco suicida incluso. Pero sí, existe belleza en el código. Incluso diría más, en el código más universal que conocemos, que es el ADN, existe belleza. Por ejemplo, mis hijos son muy bellos, ¿no? O las chavas que me encontraron en el metro cuando venía hacia aquí, que había unas cuantas de muy bellas. Eso es hardware. ¿El ADN? No, la belleza de la que estás hablando. Es código que se ha ejecutado. Esto sí, pero es código. Se puede hacer copias.
Y vamos a discutir con este señor. Me trae el anillo para darle. No, es broma. Luego quería hacer 2 puntualizaciones más porque no me quiero enrollar, insisto. Ligándole el código con la noción de error, que era el hilo que iluminaba el seminario, pues decir que bueno, también en el código hemos encontrado errores. De hecho, uno de los problemas más acuciantes de la programación moderna es debugging, sí, encontrar los errores, y a veces es más complicado encontrar los errores que no hacer simplemente la programación. Ha habido grandes errores en la programación que han dado, o en implementaciones de programación, por ejemplo, el problema del milenio, si os acordáis, parecía que se iba a acabar el mundo, todo iba a explotar, porque nadie pensó que llegaría al 2000 y que el 00 podía ser 1900 o 2000, y se tuvo que hacer una inversión en parches informáticos para solucionar esto. O en el año 1962 hubo un error de programación utilizando Fortran que provocó que la sonda Mariner 1 no funcionara correctamente. O incluso cuando se lanzó el primer Ariane 5, el primer cohete europeo de nueva generación, un error en el sistema de la programación de unificación de datos entre los grupos centroeuropeos y el británico provocó que el cohete explotara. O sea que el error se produce y tiene consecuencias muy graves. Y hoy en día vivimos en una sociedad algorítmica controlada por lenguajes de programación que gestionan de forma automática múltiples aspectos de nuestras vidas. Y última idea que lanzo, ya que aprovecho, simplemente decir que si hablamos de código y de programación, pensar en las mujeres que se dedicaron a este aspecto, que no se habla demasiado. La primera de las cuales, se considera que es la primera programadora de la historia, es Ada Lovelace, hija de Lord Byron, y matemática con cierta entidad, que hizo la primera programación, que sabemos que por lo menos desde un punto de vista teórico. Grace Murray Hopper, que creó la noción de subrutina e incluso definió el concepto de bug, ¿sí? De insecto, de error dentro de un programa, reflexionando sobre la teoría. O todas, y aprovechando ahora que se acaba de celebrar la efeméride del nacimiento de Turing y se ha hecho la película de Imitation Game y todo este proceso, siempre se omite la cantidad de mujeres programadoras que formaron parte de los equipos que operaban las máquinas, la máquina Colossus, especialmente en el periodo bélico, para hacer cálculos para desencriptar las máquinas. Por tanto, belleza, error, género, reflexiones generales para poder discutir un poco más con el resto de participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Bueno, ahora vamos a dar paso a Tom Froese, que nos va a hablar un poco de su trabajo y va a ligar precisamente con el tema del panel de discusión. Bueno, voy a empezar. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Por razones de eficiencia voy a dar mi presentación en inglés, pero voy a hablar lentamente, entonces espero que me entiendan. Y también la idea no es que todos van a entender todos los detalles, es mucho trabajo en varios campos, es más bien dar una impresión general sobre los diferentes aspectos de mi trabajo. Y luego si tienen preguntas podemos regresar y platicar un poco en más detalle. Bueno, la plática. My presentation. I have to switch to English. Yes, cambio al inglés. La presentación será sobre una visión científica del tema del panel. Y para hacer esto les voy a dar antecedentes de qué está sucediendo en la ciencia cognitiva. Hoy por hoy, desde los 70 había una idea en la ciencia popular que la mente solamente es una computadora digital. Y desde entonces, sin embargo, ha habido muchos cambios. Y ahora las personas están diciendo que la mente no se puede ver como parte del mente, está situada en un ambiente, en un entorno, está extendida, no podemos nosotros descontar nuestra experiencia cualitativa y un gran factor es la tecnología que usamos. Y por supuesto, el artista lo sabía esto desde el principio. Tenemos aquí Stella Ark con su tercer brazo y de acuerdo con él, cuando usa este tipo de prótesis o herramientas, cambia su experiencia y empieza a sentir
que las herramientas son parte de él mismo. Pero ¿cómo explicamos estas transformaciones de nuestra experiencia? La cuestión es de que tradicionalmente se pensaba que la mente y el cuerpo estaban totalmente separadas, como sustancias separadas, pero ¿cómo explicamos que cambiar nuestro cuerpo cambia la experiencia del mundo? Aquí hay un problema, por tanto las personas empezaron a trabajar en cómo llenar esta brecha. Una manera de verlo es que nuestro cuerpo no es cualquier otro objeto en el mundo. Y tenemos entonces aquí a quien nos dice que la autopoiesis es una ultraestabilidad. Tenemos entonces una organización autosustentable y él utiliza entonces estas manos, 2 manos que se están dibujando a sí mismas a la vez, y entonces aquí los tenemos y hay una diferencia entre las manos y el fondo. Esa es una metáfora, por supuesto. La vida es muy diferente de un ser humano a una máquina. La vida tiene una inestabilidad con fin abierto. La autoproducción no solamente significa automantención, entonces no es la dinámica lejos del equilibrio, y no podemos tener un organismo fuera del nicho donde viven, puesto que dependen uno del otro. Eso significa que 2 máquinas son muy diferentes. Es un algoritmo ideal, platónico, totalmente aislado del mundo, y también estabilidad total, si lo quieren ver así. Y otro ejemplo de este sistema sería una reacción, y entonces tenemos diferentes reacciones entre ellos, y uno produce el otro y consume otro tipo de especie química. Desde que aquí la estabilidad está en el centro de lo que está sucediendo, porque si cambia en el equilibrio de ambas reacciones empiezan a suceder muchas cosas. Muchísimas partículas de química empiezan a buscar estos rastros y empiezan a interactuar, pero si no hay inestabilidad nada sucede, todo se queda en el mismo punto. La inestabilidad entonces está en la raíz de la conducta, por así decirlo. Y regresando entonces aquí a esta separación, pues el otro lado de la ecuación sería de que tradicionalmente hemos visto que la mente es totalmente racional, y luego empezamos a ver cómo estamos nosotros hechos, experimentamos el mundo, todo nuestro cuerpo, tenemos sensaciones, nuestras piernas, manos, no solamente somos una computadora racional. Y la idea entonces ahora es de que quizá entonces la vida puede unificar estas 2 cosas, la materia y la mente, porque tenemos un cuerpo viviente y otro cuerpo interno y están unificados en la vida. Aquí tenemos la mente humana, entonces es un gran reto entenderlo, cómo conceptualizarlo como autonomía en el sistema químico y todas estas capas de extra complejidad hasta que llegamos al ser humano. ¿Cómo estudiamos esto? Hay un enorme campo y este es muy complejo. Una cosa que podemos hacer es ver la dinámica de interacciones entre diferentes partes del sistema. Aquí tenemos un ejemplo de ver el cerebro dentro del cuerpo. El cuerpo es un ambiente, un entorno, y las acciones entre los componentes. Esto da pie a la conducta. Cuando tomamos esta visión, vemos la tecnología de manera muy diferente. Una herramienta es algo que está en el mundo independiente de uno mismo, y uno es independiente de estos sujetos. Uno los usa, los ve y los usa. Pero sabemos que el iPhone y otros dispositivos realmente no es la mejor manera de pensar las cosas. Quizá una mejor manera es decir que la tecnología que usamos media en las interacciones que tenemos con el entorno, transforma nuestro cuerpo. Y esta transformación de nuestro cuerpo significa transformación de nuestra mente, porque el cuerpo y la mente se ven transformados por la tecnología, y la tecnología puede transformar la mente. Otros estudios muestran esto a través de datos empíricos. Esto es cerebros de monos, y estos empiezan a cambiar sus sensibilidades dependiendo de si se está utilizando una herramienta por parte del mono o no. Este experimento significa que entonces se dividen. Allí se coloca una línea, y si la colocamos con un apuntador láser, cuanto más nos alejamos, encontramos a encontrar más diferencias, por así decirlo, aunque suene tan redundante, pero si le pedimos a las personas que juzguen las distancias, entonces juzgarán las distancias más cortas si tienen una herramienta, o las costas más cerca de uno si
las cosas están más cerca de uno y uno las puede alcanzar. Nuestro cuerpo cambia también una vez que empezamos a usar este tipo de herramienta. Como el lado izquierdo, aquí tenemos este dispositivo que agarra cosas y cerramos los ojos y alguien te toca el brazo y tienes que decir dónde sentiste cuando te tocaron. Las personas cometen errores que parecen sugerir que su brazo es más largo en relación con cuán larga fue la herramienta que estaban usando antes. Y el ejemplo clásico, podemos crear nuevas modalidades sensoriales. Este es uno de los primeros ejemplos de esta tecnología donde la visión se transformó en este estímulo táctil en el estómago, y después de usar este dispositivo las personas ven cosas enfrente de ellas, aunque la estimulación fue en su organismo. Entonces el cuerpo transforma la información y la convierte en una percepción tipo visual. Y hay muchísimos debates al respecto sobre cómo experimentar este cambio y esta transformación de experiencia, pero nadie realmente ha utilizado estos dispositivos. Entonces, ¿cómo es usarlo? Es como la historia de Galileo, donde tiene el telescopio y ve estas cosas extras en el cielo y quiere hablar con los líderes de la iglesia y dice: miren esto, tenemos esto en el cielo, esto contradice sus teorías. Dicen: no, pero la Biblia dice esto. No, usen este dispositivo y lo verán. Y al final discutieron interminablemente y nunca usaron el dispositivo. Bueno, si hay que poner fin a esta discusión filosófica, tenemos que crear esto. Y luego, bueno, entonces hay muchos filósofos que hacen esto y se les pide que usen el dispositivo para que experimenten cómo es tener esta transformación de experiencias utilizando esta herramienta, y lo tenemos a personas que interactúan con el dispositivo. Algo muy divertido. Este es uno de los estudios donde investigamos el cambio de conciencia social a través de esta tecnología, y este dispositivo es muy extraño. Nos permite percibir a la distancia con señal infrarrojo y nos dice cuán distante están las cosas. Y podemos ver una distancia, pero no se puede manipular la distancia. Entonces, ¿cómo experimenta la gente todo esto? Navegamos por un laberinto, muy bien, lo hicimos. Las personas caminaron por el laberinto sin toparse con muchas cosas en el laberinto, y luego ves lo que está frente a ti, sí, y piensas tú que el mundo está a cierta distancia de tu mano. Dijeron que sí. Entonces pensamos que quizás su cuerpo también se transformaría como en los otros experimentos. Hicimos una prueba con el brazo y no encontramos extensión del brazo, y dijimos ¿por qué? Luego vimos el cuestionario y las personas no pensaban entonces que había estas extensiones o estas separaciones, y en este caso dijeron: es más bien una sensación a la distancia. Es una transformación, no es una sustitución, sino algo nuevo que realmente no tenían las palabras para describirlo. Encontramos con esto que quizá entonces es la actividad de alcanzar y manipular a la distancia lo que transforma el cuerpo, y no solamente la manera de percibir a una distancia. Muy rápidamente voy a hablar sobre otros temas que tienen que ver con errores y creatividad, lo cual es muy importante como proceso, y quiero mostrar qué podemos hacer cuando programamos sistemas y cuando aprendemos de estos errores en los programas. Aquí tenemos entonces el modelo de la red neural en spiking. Entonces, ¿cómo hacemos que tenga este proceso de spiking? Tenemos conexiones que cambian entre sí dependiendo de la conectividad. Se llama entonces este tipo de aprendizaje, y luego también tenemos algo que lo perturba y lo reconverge. Y la cuestión es de que cuando hacemos esto a través del tiempo, la red empieza a autotransformarse. Decimos: ¿qué está sucediendo aquí? Pensamos que quizá una manera de verlo, es decir, de tener entonces esta participación, es como esta motivación del cerebro. Aquí tenemos un ejemplo de los aztecas. De hecho, tenían este ritual de consumir champiñones, hongos venenosos, y aquí podemos ver en este otro estado de conciencia teníamos entonces como un rango variado del cerebro. Como pasa con la red, aquí tenemos una gráfica donde tenemos el tipo de perturbaciones, y en el
eje X y en el Y tenemos más satisfactores y a través del tiempo la red empieza a arreglar sus propias conexiones hasta que llega a su punto óptimo a través del error. Si no tenemos esta perturbación, no sucede. Hay muchas maneras de explicarlo. Sabemos que las redes tienen esta memoria social, pueden aprender y generalizar, pero entonces esto les permite hacer esa generalización precisamente. Tenemos vida, mente y esto nos dio la idea de que quizá podamos encontrar mecanismos sociales. Recientemente publicamos un trabajo de la autoorganización gubernamental y tomamos entonces un modelo matemático y tomamos el modelo de Teotihuacán, esta ciudad que podría ser, digamos, gobiernos locales distribuidos, lo localizamos en un mapa, los colocamos en una red donde teníamos entonces esta red, 3 nodos para los 3 tiempos diferentes y conectados en diferentes comunidades, y los arqueólogos con los que trabajamos nos dijeron sí, esto es a un nivel más alto de organización, esto está subdividido, y los agentes entonces son muy básicos. Estos nodos es como un neuronodo que es un agente racional que está haciendo opciones binarias y luego pueden ellos decidir, voy a hacer lo mismo que la otra persona o algo diferente, y pasan por todas esas conexiones y también pueden decidir fortalecer, debilitar sus conexiones y se comportan de esta manera sin algoritmo integrado. ¿Qué sucede cuando lo corremos? Como lo sospechábamos, hay acciones colectivas con conducta suboptimal y nos atoramos en algún punto, pero si introducimos estas perturbaciones o rituales de todo el sistema, algunos los llaman antiestructuras, algo más sucede. A través de estas diferentes escalas de tiempo, las conductas, los cambios de la conexión y las perturbaciones del sistema, tenemos auto-optimización, tenemos estos puntos finales y al inicio están muy distribuidos, no son óptimos, y durante el tiempo el sistema se autoconfigura para siempre encontrar lo óptimo. ¿Qué tenemos entonces para esto? Tenemos aquí estos murales muy raros de personas que están haciendo una serie de cosas y no los encontramos en otros lados. Una interpretación de esto es que son murales de rituales comunitarios, por ejemplo, donde las personas tienen vasos con líquidos derramándose de los vasos y luego otros de las personas ya están tiradas al suelo, medio desmayadas, y creo que maneras de entender estos rituales tan locos que encontramos es que estos errores de la conducta normal cotidiana tienen entonces un papel suboptimizador muy importante. Aquí, disculpen que estoy tomando tanto tiempo, esta es mi última diapositiva. Para mí, si la vida es la raíz de la mente, entonces tenemos un problema en términos de inteligencia artificial. A menos que logremos replicar los cuerpos vivientes en sistemas artificiales, será muy difícil tener características tipo mente, especialmente a nivel de humanos, pero realmente no es un problema si pensamos de que los códigos y las tecnologías nos permiten transformar nuestros cuerpos de maneras abiertas, con finales abiertos. Tenemos que imaginarnos cómo podemos hacer un dispositivo sensor que sustituya y cómo refleja esto en nuestro cuerpo. Entonces creo que el viraje en todo esto es, en vez de replicar nuestra inteligencia y los objetos externos, necesitamos utilizar esos objetos para tener capacidades y para poder entonces enfrentarnos al mundo. Pienso que el código es la parte más importante porque la mecánica tiene sus serias limitaciones, pero una vez que tenemos el código en la creación, podemos fácilmente variar la transducción entre lo que registramos y cómo se transmite en nuestro cuerpo de maneras abiertas, de conclusión abierta, de final abierto, y así lo hacemos como nuestra propia vida de final abierto. Gracias. Hello everyone, my name is Takahiro Yamaguchi from Japan, Tokyo, and I'm a very artist, and I'm not philosopher, and I'm not researcher. I'm just solamente realize my ideas through my artwork only. Asumo que mi tipo de arte es algo distinto y les voy a tratar de mostrar algo de mi trabajo. Les voy a mostrar un poco de mis antecedentes como artista de graffiti. Yo comencé haciendo graffiti como esto que ven aquí. Algunas veces todavía lo hago. Esta es la casa de mi abuela.
Esto fue hace 2 semanas. 2 semanas. Esta es mi declaración como artista. Así que yo empecé a utilizar el medio digital para hacer mi arte desde el 2009, cuando me gradué. Siempre he utilizado los medios digitales. Mi idea siempre proviene al pensar del graffiti o cuando veo graffiti, lo veo con ojos muy críticos. Y bueno, claro que siempre estoy utilizando el código. Así que el título de esta plática es La belleza del código. Pero en realidad esto es un problema grande y es muy difícil para mí porque a mí siempre me ha servido el código y lo he utilizado, pero el mío no es el más inteligente. Y siempre he escrito códigos muy sencillos y trato de escribir códigos de la manera más simple que puedo. Y bueno, este es el primer ejemplo. Aquí tenemos mi trabajo de cuando yo iba aún a la escuela y este proyecto es simplemente para tratar de diseñar utilizando GPS. Bien, en este caso yo traigo un micrófono y aquí es la forma en que lo hago. Aquí tenemos el nombre del proyecto. Bien, aquí voy andando en la bicicleta y le llaman el GP0 y de alguna manera es la utilización de la computadora y el uso del alfabeto. Así que es mejor tener algo vasto. Esto es muy grande y esto también lo utilizo en este trabajo. Bien, y por último, esto que es sumamente útil. Si ustedes ven aquí cómo va escribiendo, cómo va tecleando, le llamo typeface urbanizado. Y también hice esta instalación de tal manera que el público pueda experimentar el proceso de cómo se va haciendo este tipo de letra o font. De esta forma el público también puede teclear las letras y se concretiza delante del público. Así que esta es la forma en que se va diseñando. Y bueno, aquí vemos el typeface que les menciono. Entonces, como concepto, este proyecto, hasta este momento, yo he diseñado 3 typefaces, como les llamo yo. Este primero es Shibuya, que viene siendo la ciudad más famosa de Tokio. Este otro se llama Incheon, que es en Corea. Y el último es Barcelona 2010.
Y el concepto es que hay tantísimas formas y tipos de ver todo esto, sobre todo si pensamos en ciudades, ¿no? Una enorme variedad. Y luego en Macintosh, este tipo de letra ha sido diseñado por Apple. Y yo creo que Steve Jobs aquí pensaba acerca de cómo ligar un tipo de letra con una ciudad. Y de hecho, ay, se me olvidó cómo se dice esta palabra, pero utilizó, de hecho, algún otro tipo de ciudades, y yo traté de hacer algo similar. Por ejemplo, aquí tenemos la Shibuya, y este tipo de letra tiene un nombre también de una ciudad. Aquí tenemos el GPS, los datos del GPS, y yo lo analizo mediante mi software. Okay. Ya sirve su micrófono, muy bien. Bueno, yo sé que el tiempo de esta plática es breve, así que quiero mostrarles ahora el código, porque ese es el título, ¿verdad?, de la plática. Aquí yo programé este código. Y este no es tan simple, de hecho. Disculpen. Bien, vamos a explorar cuál es la belleza del código con un código verdadero, con un código real. El siguiente proyecto que les quiero mostrar se titula En la base del graffiti. Este proyecto, o un dispositivo para el graffiti, mejor dicho, este es el primero que hice con esta máquina para mí. Vamos a ver un video. Aquí tenemos este dispositivo, que es el que tiene este tipo de resorte, y tiene dos motores en la pared. Y los vamos utilizando de manera aleatoria, de esta forma que ustedes observan. Y entonces vemos conforme tiene el sensor de aceleración, el cual reacciona ante el movimiento, y entonces puede dibujar como si fuera un graffiti. Así que aquí no hay intenciones, de hecho. Solo utilizo la función aleatoria. La función aleatoria es la que genera números también aleatorios. Y el manejo del tiempo, del movimiento, del motor, también es muy aleatorio. Y el resorte hace movimientos también aleatorios. Bueno, no se puede observar muy bien, pero es complejo. Y bueno, el movimiento del resorte hace el movimiento de esta máquina. Es curvo, es así en curva. Como en espiral, ¿sí? Así que el concepto aquí incluye ciudades de todas partes del mundo, y todos ellos son muy difíciles, incluso para quienes manejan derecho de autor y para hacer las letras. Pero para todas las personas que utilizan graffiti es sumamente difícil. Por lo tanto, pues ya no tiene ningún sentido para la gente normal. Así que
vi que para esta expresión no se necesita realmente del lado humano y entonces lo limité. Esa es la idea. Y hasta este momento he hecho exhibiciones de este tipo de arte. Aquí tenemos este de Berlín, este es en Sao Paulo. Y este es el código. Bastante simple. Y esta función aleatoria, aquí esta línea significa números aleatorios y de hecho este renglón, este en sí mismo, es el que le da la expresión a este trabajo. El siguiente muestra algo similar a la presentación que tuvimos el día de ayer aquí. Este proyecto más o menos tiene el mismo concepto que el anterior, que el último. Y creo que algunas personas ya han visto esto y ya lo conocen. Así que esta máquina dibuja el grafiti o como grafitín utiliza un tipo de doble pluma o doble plumón y este a veces representa un problema porque en el último trabajo tuve que instalar la máquina en una pared y esta es completamente independiente y se puede mover por sí misma de manera automática. Y solamente hay un algoritmo donde si la máquina va en esta dirección, el péndulo lo mueve en esta dirección y la máquina se mueve de manera opuesta y siempre se está moviendo así, por lo tanto el movimiento en este caso y entonces se va moviendo con gran rapidez. Así que bueno, en este caso vemos cómo la boquilla se mueve y el movimiento de este doble péndulo y las dobles plumas o marcadores pues es muy caótico. Y yo vi que el movimiento de este péndulo doble podría lograr el graffiti así. Así que se ve como lo observan ya en la calle. Así que la máquina solo se mueve a derecha e izquierda y el péndulo se mueve de manera aleatoria y la conclusión de este dibujo resulta muy compleja. Aquí está el código. Y también este programa pues no es muy largo. Y solo hay algunos cuantos renglones. Y la siguiente versión también está en el contexto del graffiti. Aquí tenemos a quienes escriben graffiti que empezaron a utilizar extinguidores como una nueva herramienta para hacer su graffiti. Y digamos, ponen este dispositivo, le ponen una forma de hacer el dibujo de manera muy larga. Y esta máquina, la idea fue pensando
en algo que tuviera que ver con productividad. Kitat es un artista de graffiti bastante famoso que está utilizando este tipo de extinguidores ilegalmente. Es absolutamente ilegal. Y él ataca estas marcas muy famosas siempre, siempre. Y aquí en México hemos podido observar este tipo de arte. Así que bueno, yo no quería utilizar este tipo de herramienta. ¿Y cómo podría explicar esto? No es necesario utilizar extinguidores, así que decidimos utilizar unas máquinas para lavado de alta presión que se utilizan para limpiar banquetas o cosas de este tipo, como ven en pantalla. Paredes. Así que utilizamos esta herramienta y bueno, así fue como se concluyó este proyecto. Bueno, no es tan importante. Y bueno, este otro se llama Semi-Senses Modules, que también es con una máquina que dibuja. Este se llama Semi-Senseless, módulos de dibujo, semisensibles. Y esta máquina tiene pequeñas intenciones porque yo le pongo sensores en ciertos espacios y los sensores detectan temperatura, humedad y cuál es el flujo de la gente. Y el utilizar esta máquina con los sensores, si tienes una determinada cantidad de personas, la máquina se mueve con gran rapidez. Y si hay menos personas, la máquina se mueve con lentitud. Y si la humedad es muy alta, la máquina dibuja más curva la línea. Así que la máquina siempre va reaccionando a su medio ambiente, a su entorno. Este es el concepto de esta máquina de dibujo. Bien. Observen, por favor. Y como no tenemos mucho tiempo, mi opinión es que el código es muy simple, el que yo utilizo, y quisiera mostrarles mi trabajo de arte favorito. Es sencillo, simple, y tiene una función también muy simple. Este no lo hice yo. Solo esto. Pero bueno, este movimiento nos recuerda de muchas cosas, ¿no? Un buen trabajo de arte pues incluye humor siempre, ¿no? Y también una perspectiva irónica, pero es muy simple.
Y este siguiente también es muy simple. Todo el mundo puede hacerlo. ¿Conocen a Tinder? ¿Conocen Tinder? Tal vez todos están utilizando Tinder hoy día, ¿no? En este trabajo, aquí ven ustedes cómo se mueve solo así, pero este trabajo también nos recuerda muchas cosas, nos trae muchos recuerdos a la memoria. El título de este trabajo se llama Sculpture y es muy irónico, que querría decir así como escultura. Así que hasta las funciones muy sencillas o el código muy sencillo puede hacer cosas grandes. Y esta es mi opinión. Un código simple, la belleza de un código es que un código simple, una función simple. Y yo considero que el código no es el que hace la belleza, sino que los seres humanos son quienes extraen la belleza del código y se la imprimen a un trabajo de arte. Muchas gracias. Gracias, Takahiro. Bien. Mi formación como ingeniero y mi trabajo actual como diseñador de robots, pues me hacen ver las cosas un poco diferente. Tenemos estudiantes ahí donde yo trabajo y alguno de ellos andaba tratando de decidir qué novia le convenía más. Una que tenía un hardware impresionante, ya se lo imaginarán, y otra cuyo hardware pues también no estaba de malos bigotes, pero cuyo punto principal era el hardware, es decir, el software. Es decir, que era muy simpática, contaba chistes, bailaba muy bien, etc. Entonces ahí es donde vemos que efectivamente a veces el software puede ser más importante que el hardware, ¿no? Y eso pues nos lleva a hablar de pues una posible belleza de este software. Sin embargo, pues les repito, como diseñador de robots, pues hemos a veces competido en algunos certámenes internacionales jugando fútbol, que es una de las, digamos, actividades lúdicas que tenemos en el laboratorio, y pues llevamos a nuestros robots a jugar fútbol. Una vez ganamos un campeonato mundial en Inglaterra, y resulta que los robots que estaban usando los demás eran los mismos, porque habíamos comprado los mismos robots. Todos usábamos el Darwin OP, es un robot que se llama abierto, que cada quien puede programar como se le dé su gana, y entonces la diferencia otra vez la hace el software, ¿no? Depende de quién sea capaz de programar mejor esta máquina, es la que va a ganar el campeonato. Pero ese software es muy complejo, porque tiene que no solo comandar los movimientos de la máquina, sino la percepción, que es la parte más importante. El robot tiene que darse cuenta de todo lo que sucede a su alrededor, y ese es el tipo de cosas que nos llevan a ver que el código que va a estar dentro del robot, pues comporta dos partes, como comentaba mi colega aquí al lado, Malverbo, que ese software pues tiene dos partes: la parte algorítmica, que es la receta, la regla del problema, de cómo resolver el problema, y después ya nada más es el código que codifica pues las reglas en un lenguaje que la máquina dentro del robot pues va a entender. Yo pues no sé ni programar, es decir, no sé generar código, pero sí sé hacer los algoritmos. Entonces, para mí la belleza del código en todo caso está en el algoritmo. Y entre más elegante y problemas más complejos resuelva, pues para mí tiene mayor mérito o belleza ese código, ¿no? Un poco al revés de lo que acabamos de escuchar, que entre más simple, más bello. Pues aquí no, aquí entre más complejo es el problema que resolvemos con el algoritmo, pues entonces representa más belleza, sobre todo si nos permite ganar el campeonato. Lo del algoritmo me lleva a otra cosa, que es el error. Todos los sistemas, vivos o artificiales, pues tienen esquemas de regulación. Les explico. Ustedes cuando se van a meter a bañar, los que se bañaron el día de hoy en la mañana o los que se bañaron ayer, deseaban tener una cierta cantidad de agua a una temperatura que ustedes consideran la confortable. Entonces,
abren las llaves del agua, meten la mano y hasta que esa temperatura es la que ustedes quieren es cuando se meten a bañar. ¿Qué es lo que está detectando la piel de su mano? Pues está detectando una temperatura y su cerebro está calculando un error. El error que hay entre la temperatura que ustedes desean y la que están obteniendo. Si esta está muy fría, pues tienen tendencia a abrir el agua caliente. Pero si no acaba de calentarse, pues se cerrarán un poco la fría, ¿verdad? Entonces, ese esquema de regulación de la temperatura es el que está siempre presente en nuestro organismo. En algún momento los médicos hablaban de homeostasis, es decir, de un estado del cuerpo humano en donde todo estaba en equilibrio. Y poco a poco se han ido dando cuenta que eso no existe, el equilibrio pues nada más no existe. Todo el tiempo se trata de un sistema dinámico que todo el tiempo está midiendo errores y compensándolos o corrigiéndolos mediante sistemas de regulación. Que me tomé una copita de, qué sé yo, de coñac o algo así, y que se altera la presión de mi sistema sanguíneo, pues ahí van los riñones y otras cosas a tratar de cambiar con sustancias el diámetro de las venas y de los vasos para ajustar nuevamente la presión sanguínea a como tiene que estar. Eso es lo que hacen también estos robots, están constantemente calculando, más bien midiendo con sus sensores lo que está sucediendo. Eso que está sucediendo lo comparan contra lo que está en su algoritmo, determinan cuál es el error y sus sistemas de regulación están constantemente corrigiendo ese error. Entonces, el que haya errores es lo que permite que haya una cierta consecución de los objetivos. Si yo quiero que mi robot meta goles, pues tengo que planear dónde tiene que poner los pies para llegar desde donde está hasta donde vio la pelota, y además tiene que poner los pies en unos lugares donde no caiga él. O sea, si levanta demasiado el pie, pues se va a caer para un lado. Entonces tiene que ir calculando constantemente dónde tiene que poner los pies o qué tiene que hacer con el resto de su cuerpo para equilibrarse, sobre todo si hay otro robot del equipo contrario que también quiere hacer lo mismo y chocan entre ellos, y entonces hay perturbaciones. Esto nos lleva a la manera en que yo planifico el trabajo de mi robot. El robot, bueno, de hecho lo planifica él solo, pero digamos que ve el objetivo, él sabe qué objetivo es. Yo le digo al robot nada más, ¿sabes qué? Tienes que meter goles. Y al portero le digo, ¿sabes qué? Tienes que evitar que entre la pelota a la portería. Y entonces el resto lo hace él. Si me pongo a programar caso por caso, tipo if-then, pues no acabo nunca, ¿verdad? Entonces tengo que darle una cierta capacidad de autonomía. Y él es el que va decidiendo qué hacer en cada caso. Por ejemplo, ve la pelota y decide que tiene que ir hacia ella, ponerse del lado derecho y pegarle con un pie hacia otro lado. Ese es el plan que hace en su cabecita. Y ahí va. Pero resulta que la pelota de pronto se cambia de lugar, o aparece un contrario que llegó antes que era la pelota, o se le atravesó en su camino, entonces tiene que actuar en consecuencia. Es decir, él se hace un plan y lo empieza a seguir paso a paso. Ese es su algoritmo, su receta, paso a paso. Cuando de pronto el paso en el que se encuentra no coincide con la realidad, determinada esta por sus sensores, pues se puede deber a dos, es una anomalía. Y la anomalía nada más puede ser o un fallo o un error. Un fallo es que, por ejemplo, alguien llegue primero a la pelota y ya no se encuentra, eso ya no depende de él. Y el error consiste en que él haya planificado una cosa que nada más no funciona, ¿no? Es un error que comete él. Y el sistema entonces debe tener una manera de detectar las anomalías, llámese fallo, llámese error, y actuar en consecuencia para que esa anomalía no perturbe la consecución de su objetivo. Entonces, el que haya errores, pues tampoco es grave. El problema es saberlos detectar y saber qué hacer en consecuencia para que el objetivo original se pueda cumplir. Y pues luego llego a una última cosa, que es la cuestión de la inteligencia artificial. Los que estaban aquí hace rato en la conferencia previa, igual que yo, pues a lo mejor quedaron un poquito pues impresionados. Yo sí me quedé impresionado por muchos conceptos que estaban allí que ni siquiera, que están enfrente de mis ojos y ni siquiera los había visto. Por ejemplo, la definición de vida. El conferencista previo comentaba que hay dos maneras de abordar esa definición. Una es fijándose en el subestrato, es decir, la cosa que genera o que posee la vida, o si no, en este caso, bueno, pues tendría que tener un metabolismo, alimentarse, crecer y hasta reproducirse. Luego sale con que cosas que están vivas no se reproducen, y comentaba las hormigas,
o algunos insectos que no todos se reproducen, nada más tiene derecho de reproducirse la reina, pero quien se está reproduciendo es ese colectivo. El colectivo es el que está vivo, es como una sola vida en el caso de los insectos. Y luego en el caso de que haya híbridos, ya ven que luego los burros y las yeguas pues generan mulas, ¿no? Entonces esas mulas, como son híbridos, no se pueden reproducir, pero pues ese es un fallo, otra vez un fallo que no implica que la vida no sea definida de esa manera. Y la segunda es definirla por las funciones que tiene la cosa, no por cómo está la cosa, sino las funciones, y eso les permite definir algo así como una vida artificial. Y luego lo que se llama inteligencia artificial. Fíjense, yo cuando empecé a hacer mis robots, decía, mi robot es inteligente porque hace esto y esto y esto, ¿no? Luego me empecé a dar cuenta que era un abuso el utilizar esa palabra, porque inteligente, ¿qué tan inteligente como mi colega aquí al lado? Pues ni de broma. Les pregunto a los estudiantes, ¿cuándo dicen que alguien es inteligente? Pues cuando ya empiezan a definir cosas. Pues, ¿sabes qué? La máquina nunca va a poder hacer eso. Por una razón bien simple. Se hablaba de cognición y de muchas cosas así en cuanto al ser humano, y estamos considerando al cerebro como una caja y que nada más vemos por fuera. Eventualmente le damos estímulos, vemos qué es lo que hace, y con esas poquitas cosas intentamos adivinar cómo es el cerebro. Pues eso es muy poca cosa, eso se llama psicología y eso se me hace que es muy poquito. Otra manera es irse a meter dentro del cerebro y ver cómo está funcionando, qué tipo de sustancias intercambian las neuronas, qué tipo de señales generan, dónde guardan información. Y resulta que pues el día de hoy no sabemos ni dónde se guarda, dónde está la memoria, los sentimientos, no sabemos ni siquiera cómo hacemos para hablar o entender las cosas. Los modelos que generamos, ¿dónde los guardamos? ¿Dónde están puestos ahí? Si desorganizamos el cerebro, pues ya no hay nada, decía hace rato el conferencista, y tiene razón. Entonces, la conclusión es que mientras no entendamos cómo funciona nuestro cerebro, pues no vamos a poder generar inteligencia artificial. Si no conocemos ni la natural, ¿cómo podemos pretender generar algo que se nos equipare? Pues ni de broma. Una chica preguntaba aquí hace rato que la ingeniería, ¿qué ha podido emular de la biología, ¿no? No sé si toda está aquí la persona que hizo esta pregunta hace rato. No quedó contestada, ¿verdad? Pues, ¿qué ha podido emular? Pues es que nada, ¿no? Si acaso la forma, digo, yo hago un robot que tenga la forma de una persona y ya está, pero su funcionalidad estamos muy, muy lejos. Ciertamente, en particular en donde yo trabajo, tenemos en el edificio de al lado, pues, neurofisiólogos muy famosos, 2 de ellos han ganado el premio Príncipe de Asturias, y trabajan con los sistemas neuronales reales, ¿no? Con el cerebro y todo el sistema nervioso central. Y de repente vamos allí, conversamos, les platico yo qué necesidades tengo en mis robots, y ellos me dicen ese tipo de funciones, cómo las hace los seres vivos, y ahí empezamos a retroalimentarnos. Luego, cuando yo le planteo mis problemas, él dice, pues es una interesante manera de ver las cosas, y entonces él investiga ya de otro modo para tratar de contestarme mi pregunta, ¿no? Entonces esa interacción se está dando en muchos laboratorios del mundo, y pues a lo mejor en algún momento ya podremos emular algunas de las funcionalidades, pero son muy pocas, ¿no? El moverse como nos movemos nosotros, pues sí lo podemos hacer, pero nunca habrá la intencionalidad. O sea, la máquina no tiene la intención de moverse, sino nosotros somos los que le decimos que se mueva de esa manera. Entonces no podemos decir por ello que estamos emulando una funcionalidad cognitiva, ¿no? Estamos emulando funcionalidades motoras o de muy bajo nivel, pues, nada más. Y con esto pues termino la participación y pasamos a la siguiente fase. Pues muchas gracias. Pues vamos a discutir un poco, ¿no? Que yo creo que hay muchas cosas ahí en la mesa. Hacemos una ronda de interacción, y si quieren después pasamos con las preguntas. Y pues para ello yo voy a hacer como igual también señalar algunas líneas que pude ver en lo que se ha tratado y que creo que pueden ser como pistas para empezar la discusión. Bueno, por ahí hay cosas muy interesantes, como pensar con el doctor Juan Manuel, por ejemplo, la belleza quizá enfocada un poco a la utilidad, a la funcionalidad, a la prosecución de objetivos, a la resolución de problemas complejos, que puede ser, no creo que necesariamente contrapuesto, pero que podría discutirse bastante con lo que ha mencionado Takahiro sobre la belleza como simplicidad, pero que sin embargo esta simplicidad produce y genera
cambios en el entorno y modifica cosas y sí tiene una intencionalidad, o sea, hay una intencionalidad de la programación. Y bueno, un poco también siguiendo con Tom, esta modificación del código es una modificación que va de algo programable a un contexto en donde puede relativizarse, complejizarse y salirse de control. Para mí personalmente, y de ahí ya, si quieren, podemos empezar. Creo que parte de la belleza del código, o de la belleza incluso de la programación, está justo en ese punto en donde lo programado, al interactuar con el entorno, al echar a correr el programa, justamente lo que se generan son nuevas cosas, innovaciones, creatividad, propiedades emergentes. Y por otra parte, creo que también es importante ver cómo esta cuestión de la inteligencia artificial con el tema de la emulación o la imitación, si hemos logrado imitar las funciones biológicas, y si no, más bien es que esta emulación y esta imitación lo que nos ha permitido no es lograr la perfección en la imitación de la naturaleza, sino lo que nos ha permitido es descubrir todos los prejuicios o los desconocimientos que tenemos sobre lo propio que es la vida o sobre lo propio que es el organismo viviente, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, pues si quieren empezamos. No sé qué. Bueno, muchas cosas, no sé. A ver, se está intentando emular, por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, es el proyecto más importante, el flagship de la Comunidad Europea, ¿no? Y muchos neurólogos están diciendo que no tiene ningún sentido porque no sabemos cómo funciona. Incluso es que no es necesario ir al cerebro humano. Ya existe un ser vivo, solo hay un ser vivo que está completamente emulado a escala real, que es el Canaerdoptis elegans, el C. elegans, el cual está totalmente emulado, célula a célula, incluso su cerebro, que solo tiene 311 neuronas, creo. Pero incluso así no sabemos cómo funciona. Por tanto, en la emulación no está la clave. Esto cómo arranca, ¿no? Es lo que decíamos, la intencionalidad dónde está, cómo sabemos cómo funciona el sistema. Y aquí yo voy a los intereses de Tom sobre la concepción del embodiment y del entorno y cómo en realidad lo que pide el cuerpo es lo que su materia le exige en función de las interacciones que va a realizar con el entorno. Claro, si intentamos tratarlo a partir del cerebro humano, estaría imposible. Pero toda la gente se está dedicando a la cognición, se ha dado cuenta de esto hace tiempo, la gente que hace robótica también, y desde hace tiempo ya se está hablando de minimal cognition, de plant cognition, se está hablando de cómo lo hacen las bacterias para interactuar, si la chemotaxis, es decir, diversos elementos. Es decir, no podemos atacar el cerebro humano porque no sabemos cómo funciona todavía la mayor parte de cosas, tenemos grandes visiones y grandes aportaciones, pero no tenemos ni idea, pero al mismo tiempo podemos ir a sistemas mucho más simples y ver cómo se regula a nivel su necesidad de reproducirse o de dejar descendencia con la de interactuar con el entorno. Y aquí está un poco el juego, rebajar un poco las expectativas e ir a lo básico, que es lo que está haciendo la mayor parte de gente que está haciendo. Y entonces se hacen bioinspiraciones, no sé, como IBM y este neurochip que ha hecho hace poco, o este chip inspirado en el funcionamiento neuronal, en su diseño, que es más efectivo para ciertas operaciones. ¿Están imitando el cerebro humano? No, está haciendo un chip implementado en una máquina. Pero son cosas que a medida que se hacen bien funcionan y incluso si lo pensamos bien están en la esencia de la ingeniería moderna. Cuando Norbert Wiener empezó a hablar de cibernética, todo esto empieza con algo tan simple como queremos que alguien diseñe un sistema antiaéreo que pueda seguir el avión y destruirlo en el aire. Y así empieza la cibernética, con un problema básico. Y entonces él piensa, ¿los seres vivos cómo hacen esto? ¿Qué es un ciclo de retroalimentación? ¿Cómo se puede hacer un feedback entre percepción del ambiente y acción y orientación de la acción? Entonces, claro, cuando asignas esto es cuando tienes intencionalidad, tienes reacción, tienes calibración, pero por tanto, estoy de acuerdo, los robots no tienen intencionalidad, pero porque no la hemos asignado. Pero si se la asignas, entonces la adquieren, igual que nosotros. Tenemos una intencionalidad física que consiste en intentar sobrevivir e intentar reproducirnos. Y esto ya viene dado, no lo escogemos. Y esto orienta totalmente nuestra estructura como ser vivo. Pero bueno, y yo tengo una pregunta para todo el mundo, ¿no? Ya que estamos hablando de código y inteligencia artificial, ¿cuál es el código del cerebro? ¿Código? Ya. Pregunta, lanzo la pregunta.
quiero escuchar las respuestas o las críticas, o si no existe código, o si son múltiples códigos de integración. Well, I think that many people in cognitive science nowadays think that there should be a code. Debe haber un código. No lo conocemos, pero si lo buscamos con decisión quizá lo encontremos. Me parece que la definición de un código tiene muchas suposiciones. Por ejemplo, tenemos que tener la manera de traducirlo, tenemos que definir un conjunto de símbolos, tenemos que tener un intérprete, un ejecutor, es decir, toda la arquitectura clásica de una computadora es algo que no encontramos en el cerebro. Y me parece que sería más fructífero no aplicar este método tanto, sino verlo en términos de sistema dinámico como otros de naturaleza dinámica. Aunque aquí tenemos grandes excepciones, la ciencia siempre tiene que ver con cambios en sistemas que se dan a través del tiempo. En este caso tenemos un sistema no lineal que es uno de los más complejos del universo. Y normalmente entendemos cómo funcionan las cosas en la naturaleza a través de su dinámica, cómo se mueven a través de las órbitas y las diferentes relaciones entre los satélites, porque debe ser el cuerpo diferente. Tenemos interacciones químicas, eléctricas, pero necesitamos encontrar otro nivel de explicación arriba de lo físico, es decir, la del código. No estoy tan seguro. Pienso que hay opiniones que dicen que sí hay un código que es como una computadora, pero quizá no. Quizá debemos verlo más como otra sustancia química o sistema biológico y explicarlo como explicamos cómo nuestro estómago digiere los alimentos. Es un órgano, el estómago. El cerebro es otro órgano. ¿Por qué no tratar de verlo en esos términos? Quería recalibrar la pregunta. Entiendo perfectamente. No soy un neoplatónico, igual que sí, no, como si hubiera un código de la mente, del mismo modo que tenemos fórmulas que explican los fenómenos naturales y sabemos que las matemáticas no son la realidad. Lo que pasa es que hemos descubierto unos códigos que realmente acotan muy bien, de forma precisa, en situaciones variadas, los sucesos del mundo. Entonces, el peligro es que la metáfora se convierta en la realidad. Es decir, pensar que qué curioso que es, con fórmulas matemáticas, pues escribir el movimiento, el cambio, las reacciones químicas, y pensar que la esencia, el código del universo, es el número, es la matemática. Esto ya lo decía Pitágoras y estaba completamente equivocado. Mi pregunta no iba en este sentido, es decir, si existe un código que tenga un significado, que alguien lo ha puesto allí, que necesite una forma unificada, sino si existe un mecanismo que explique cómo se percibe, se transforma la información, se unifica. ¿Sí? Es en este sentido. No pretendía decir que exista un código único para las mentes, porque además cuando empezamos a ver cómo los diversos seres humanos procesan cognitivamente la información, vemos que no existe ni tan solo el mismo software para procesar el mismo hardware del cerebro, dejando de lado el idioma o los sistemas simbólicos precisos. Simplemente observar una situación y qué captas. Esto está más allá simplemente de un proceso directamente cultural, pero al mismo tiempo está más allá simplemente de un proceso puramente biológico. Ver no es ver algo, que el sujeto ya está seleccionando partes de la información en función de la situación, si estoy asustado, si tengo tiempo, si estoy excitado. Ver lo mismo no es ver lo mismo. En este sentido yo lo preguntaba solo, para discutir un poco. I completely agree, and De acuerdo. I mean, we can probably agree even on an abstract level that we should be able to find a formal description of what's going on. De que hay una cuestión de lo que está sucediendo, ponernos de acuerdo de lo que estamos viendo. Quizá mi preocupación sería decir, ¿por qué el cerebro? ¿Por qué no toda la persona, todo el cuerpo, en un ambiente, en un entorno, en una cultura? Y pienso que parte de la razón por la que la neurociencia está teniendo tantos problemas para avanzar en sus teorías de cómo los cerebros generan toda esta complejidad es porque lo están viendo de manera aislada a un ser humano
en un escaneador sin moverse, sin nada, y tiene que hacer clic en un botón y decir, bueno, ¿qué tipo de imagen es esta, por ejemplo? Es decir, es una tarea de clasificación, pero esa tarea de clasificación, la capacidad de hacer esto no solamente está en el cerebro, sino que es crecer con una familia que te cría, una familia específica donde naces, tener un cuerpo que te permite hacer todas las cosas que puedes hacer en el mundo y por tanto abstraer, encapsular solamente el cerebro en una cajita y decir, bueno, si contesta nuestra respuesta y nuestras preguntas sobre lo que hace, quizá podemos entender, pero yo no creo que es una manera de entender lo que está sucediendo. Me gusta mucho como lo que ya se mencionó aquí, es muy importante ver si tomas una red de neuronas artificiales y ves lo que sucede, la dinámica de la red es muy diferente que si lo colocas en un cuerpo y el cuerpo interactúa con el mundo. Esto significa que no solamente podemos entender lo que se está haciendo y todos los contextos de lo que están sucediendo. Esto es parte de una de las diapositivas que tenemos, esta parte del mundo. Entonces, y todo surge de todos estos componentes, ¿verdad? Y pienso que entonces tenemos las neurociencias, cómo expandir su alcance de la investigación y toda la complejidad que se está dando. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la cognición extendida, la cognición situada, el embodiment. Pero al mismo tiempo se da una paradoja, aunque defendemos esta exposición, y yo estoy dentro de este grupo de personas que cree que se tiene que entender así, y la gente que viene a un seminario y lo ha oído durante diversas horas, pero al mismo tiempo está claro que el órgano que gestiona todo es el cerebro. Por más que haya cultura, haya influencia, haya lenguaje, procesamientos simbólicos diversos, metáforas, dejando de lado todo esto, al final, donde se cuece todo, aunque haya influencia bioquímica, que si las hormonas provocan, no importa, que si el cuerpo siente, que si mi cuerpo está aumentado, porque estoy de acuerdo, esto es verdad y esto es la gran revolución cognitiva moderna, pero incluso así todo sucede en el cerebro. Cortas un trocito de cerebro y todo eso ya desaparece completamente, una serie de elementos. Se puede recambiar. Hay secciones, hay algunas cosas que el cerebro puede reutilizar y puede readaptarse. Hay otras, como si pierdes cierto tipo de memoria, es imposible. Hay ciertas propiedades cognitivas que si se ven afectadas destruyen totalmente la capacidad de regeneración. Pero lo decía porque se da una paradoja con la cognición, que la gente se ha centrado en el cerebro, y es verdad, pero al mismo tiempo no es un órgano más. A veces hablamos de la extensión del cuerpo que influye y es verdad, ¿no? Pero sin el cerebro no tiene ningún sentido. Es la pieza angular que da sentido que unifica toda esta información y la procesa. Es el cerebro, no. It is an essential part, a necessary part. Yeah. Pues hay más cosas. Hablaban de que macroscópicamente el movimiento de los planetas y demás, que si eso es lo que funciona también a nivel molecular y demás. Bueno, yo nomás les quiero decir que las leyes de la física pues están representadas como un modelo matemático y que son eso nada más, un modelo matemático, que tiene una validez. Es como cuando ustedes van a comprar un departamento y hay varios tipos de modelos. Está el plano, está el departamento muestra, que lo hicieron allí en el estacionamiento de cartón, ¿verdad? Y uno toca las paredes, pero esto va a aguantar un terremoto. Dice, no, es que este modelo es nada más para que veas la distribución. ¿Quieres ver el departamento real? Pues ya lo suben al edificio y ya ves las paredes y las columnas, que no es igual en la planta baja que en el penthouse. Esos son los diferentes niveles de modelos que tenemos y tienen una validez. Los modelos de Newton de fuerza igual a masa por aceleración pues tienen una validez hasta que la velocidad llega a un cierto nivel donde ya entran otras leyes, ¿no? Las leyes de relatividad y demás. Pero resulta que nuestro cuerpo funciona con esas leyes. Los matemáticos o físicos, no sé quién inventó que X, Y, Z, ¿verdad? Las coordenadas y que la fuerza y todo el rollo, pero resulta que funcionamos igual. ¿Cómo lo hago yo para que mi robot no se caiga? Le pongo unos sensores que detectan aceleraciones en tres ejes, X, Y, Z. Pero ¿saben cómo funciona mi cuerpo? Pues funciona exactamente igual. Tiene 3 acelerómetros en X, Y, Z en cada uno de los 2 oídos y mide las fuerzas de aceleración cada vez que yo muevo la cabeza y las mide en X, Y, Z. Entonces, otra cosa, me quitaron mis rodillas. Me pusieron una rodilla aquí robótica. Entonces me quitaron los sensores con los que yo sentía mi rodilla, en qué posición estaba mi rodilla. Entonces yo para poder caminar tenía que estar viendo mi pie, porque yo tenía pensado ponerlo allí
Y si no veía, pues no lo podía poner. Pero ya no es necesario, porque mi sistema, el cerebro, se fue a buscar señales por aquí, a ver dónde encontraba una señal que determinara cómo se estaba moviendo, generó un modelo matemático con senos y cosenos, tal y como los fabrica cuando hacemos triangulitos y demás. Exactamente esas son las funciones que está resolviendo para saber, y ahora mi cerebro ya sabe dónde está mi rodilla, yo no tengo que verla, la muevo y sé dónde está, porque ya tengo ese modelo matemático cableado en mi cerebro. Entonces, esa física y esas matemáticas son muy reales, o sea, sí, la naturaleza sí funciona de esa manera. Claro, repito de nuevo, en un rango de validez, tiene su rango de validez. Y no nos queda más remedio a nosotros que para estudiar la naturaleza que echar mano de esos modelos e ir poco a poco construyendo extensiones a esos modelos que vayan tomando en consideración los casos que se van saliendo de su rango de validez, ¿no? Y poco a poco ir construyendo ese conocimiento, y en algún momento, bueno, lo que sí podemos ver es que ese conocimiento ha avanzado y avanza bastante rápido, pero quién sabe, a lo mejor lo que no conocemos sigue siendo todavía más grande. Decías tú hace rato del cerebro, el cerebro tiene un montón le quitas un pedacito o tenemos una serie de funciones allí, pero también tenemos un controlador, el lóbulo frontal no nos deja hacer todo lo que queremos hacer, ¿no? O sea, tenemos impulsos, vamos a llamarlos así. Te subes al metro, tienes impulsos, pero tu lóbulo frontal te impide que los ejecutes ahí al menos, ¿no? Entonces, otra cosa que tampoco sabíamos es que las células nerviosas también se regeneran. Todo el tiempo están creciendo nuevas neuronas, pero pues hay que entrenarlas para que sepan hacer algo. Entonces necesitamos constantemente estar actualizando ese hardware. Otra cosa que era importante señalar es que las computadoras, estamos hablando mucho de las computadoras y de unas posibilidades así estratosféricas que les asignamos, pero en realidad lo único que saben hacer es sumas binarias y multiplicaciones o divisiones por 2. Es todo lo que sabe hacer una computadora. Esa es la única cosa que sabe hacer. Pero tiene que llegar otro tipo de gente que dice, vamos a hacer modelos matemáticos para representar funciones más complejas como una aproximación de sumas binarias y multiplicaciones y divisiones por 2, ¿no? Eso se llama métodos numéricos. Y el cerebro, pero eso sí, las computadoras lo hacen a una gran velocidad, ¿verdad? Operan en cosa de nanosegundos, hacen operaciones. Nuestro cerebro es muchísimo más lento, pero así, órdenes de magnitud, no sé cuántas, como 1000 o algo así. Calculamos en microsegundos, que es muy lento. Pero yo cojo aquí una cosa y se la lanzo a alguien allí y la va a atrapar. Eso se lo haga un robot y no puede hacerlo, a menos que él sepa que está esperando la cosa y sí la puede atrapar en el aire, pero tiene que saber que se la voy a lanzar. Entonces, el cerebro está calculando muy rápido, resuelve problemas muy rápido, a pesar de que calcula muy lento. Y las computadoras al revés, trabajan a unas velocidades muy grandes, pero no pueden resolver problemas de la complejidad de las que resolvemos con el cerebro, ¿no? Pero pues, se está trabajando en ello, poco a poco, con chips biológicos que utilizan parte del funcionamiento del ser humano, se hacen cosas. Tenemos retinas artificiales que pues están vivas, o sea, las tienen en un caldo de cultivo y tienen una fisiología ahí similar a la de la retina, y les entra la luz y generan información que podría ser captada por un nervio óptico, ¿no? Pero poco a poco. I have read the book about He leído un libro sobre cómo el cerebro es muy sencillo. Y de hecho, hay literatura que dice que el cerebro es algo muy sencillo. Pero los humanos lo hacemos complejo y complicado. Pienso que si vemos los detalles, las fracciones, y entonces siempre estamos juzgando una situación, a ver si funciona o no, si funciona esto, si hace esto, hace lo otro. Así siempre estamos haciéndolo. Y entonces tenemos que
ver que hay dos opciones, pero luego siempre escogemos. Y esa decisión selectiva viene de una base de datos, es decir, la memoria. Y siempre, entonces, nosotros usamos esta base de datos propia. Y la función del cerebro es así. Pienso que el cerebro es algo muy sencillo. Y pienso que debemos también ver la cuestión tecnológica y pensar qué pasará dentro de 15 años. Quizá llegaremos entonces a ese tipo de antigüedad, a esta tecnología, quiero decir, y quizá la tecnología nos rebase. Y eso es lo que pienso. Would anyone like to comment? Es una discusión larga, pero quiero motivar una vez más hablando de la posibilidad de que el cerebro no es como una computadora. Una manera de pensarlo es que si aceptamos que hay principios básicos y que estos son iguales en nuestro cerebro, digamos que en los planetas son péndulos que están yendo de un lado a otro y las ecuaciones así lo podemos describir. Y el caso del péndulo, cuando empieza a moverse de un lado a otro, termina en el fondo, obviamente, y hasta cierto grado se puede describir como algo que está resolviendo ecuaciones diferenciales, puesto que tiene que ver con su peso y su velocidad, pero ¿quién diría que el péndulo mismo está resolviendo la ecuación? Sucede físicamente, se mueve de un lado al otro, lo estamos describiendo así. Entonces, ¿por qué en el cerebro pensamos que es diferente? Si el cerebro está resolviendo las ecuaciones que estamos resolviendo, es solamente algo sobre lo que podemos pensar. Es un argumento interminable, pero tenemos que ver que en otros sistemas no hacemos esta ecuación. La identificación de tener ecuaciones similares para describir y para decir que también hay un intérprete que de hecho está calculando todas estas cosas a fin de hacer lo que la cuestión está describiendo. Y quiero decir algo también diferente que tiene que ver con tu arte y tu descripción de sistemas de retroalimentación. Ambos mencionaron el término retroalimentación y pienso que cuando hablamos de errores y retroalimentación y las correcciones hechas por los sistemas, como por ejemplo para lanzar un misil antiaéreo y derribar el avión, obviamente que para eso se tiene que ajustar todo este sistema para darle al avión. El avión está siempre en movimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Se trata de una falla o alguien puede decir que es un error en el plan que tiene que ser corregido? Pero en el caso de humanos hay otro tipo de error que pienso que es más interesante en el sentido artístico, es decir, algo que no tiene sentido, lo sin sentido. Estamos hablando de esto porque en el graffiti tienes ahí los nombres, pero llega un momento donde nadie lo puede leer, ¿verdad? Y esto es parte del punto. Esto es intencionalmente algo que está dibujando un nombre, y aunque esté escribiendo su nombre, nadie lo puede leer. Este es el tipo de error como una descompostura del tener sentido, de la razón. Y pienso que esto quizá no se encuentre en ningún animal, es único de los humanos, me parece. Y yo mismo, bueno, aquí tengo este libro sobre cómo podemos darle sentido a lo que no tiene sentido. Aquí lo tienen ustedes, cómo es que el sinsentido afecta. Tenemos aquí datos de género, neurociencia, filosóficos también, y de toda la ciencia. Y cómo es que estas cosas sin sentido y el concepto de algo sin sentido tiene algo que hace una gran diferencia si tenemos entonces la falla, una descompostura, como por ejemplo la pantalla azul que teníamos antes en las computadoras antiguas. Si algo le pasa a la computadora ya no funciona, es una descompostura total, o es una falla en la predicción, pero está en el marco del significado, tiene cierto significado que dice que tengo que hacer esto o lo otro para corregir mi error, pero tratar cosas sin sentido como en el arte, por ejemplo, no tiene sentido muchas veces lo que vemos. Dalí, por ejemplo, tanta abstracción en las pinturas, y dónde están entonces. Todo depende de la sensación que nos dan esos pincelazos, y tenemos que ver el tipo de error para darle sentido a las cosas, pero eso es muy difícil. ¿Cómo le damos sentido a lo
sin sentido. Encontramos este mundo y esta interfaz que se da entre la robótica y el arte, pero científicamente hablando es un misterio. Porque tenemos el concepto de errores, pero un error no es sin sentido, no es una tontera, ¿verdad? Entonces también tenemos una parte responsable, quizá algo en que los artistas necesitan pensar más que los científicos, pero sí hay algo allí que pienso que en este tipo de conferencia podemos meditar al respecto. El error de la máquina, por ejemplo, ir más allá de la máquina, podemos hablar de aquello sin sentido. Los robots que andan aquí haciendo garabatos de un lado a otro. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve hacer cosas aleatorias? Y estos garabatos es como el ruido. Sí, es ruido y solo los humanos pueden tener esta sin sentido, estas tonteras sin sentido. ¿Por qué no? Las máquinas no pueden hacerlo, solo los humanos lo podemos hacer porque las computadoras solamente reciben programación, están programadas y hacen solamente una tarea. Casi todas las computadoras solo hacen una tarea y entonces, por ejemplo, entonces hacer cabildeo tiene que ver con todo esto. El amor, por ejemplo, haces cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Cuando estás enamorado, sí. No es lógico, ¿cierto? Exacto. El amor no tiene nada que ver con ser lógico. No tiene sentido esa acción para una computadora. Para los humanos es otra cosa. ¿Por qué piensas tú que la gente en el graffiti escribe su nombre de una forma que no tiene sentido para otros? Pues de hecho, quienes escriben graffiti o hacen graffiti viven su propia existencia en la calle. Quieren decir estoy aquí al escribir esas letras. Y existe una competencia entre los grafiteros y el estilo original o tener un estilo original, que es más importante que su nombre. Entonces, una vez que completan el trabajo, ellos sienten que finalmente las personas pueden leer esas letras. Es, digamos, un proceso. Comienzan de tal manera donde más o menos puedes leerla, pero conforme desarrollan un estilo, el estilo se vuelve más importante que su nombre, ¿cierto? Sí, es como una paradoja, ¿no? I just wanted to make a comment. I agree with this notion about the nonsense. Solo tiene sentido hablar de esto desde una perspectiva cultural. Pero incluso así, y si no somos espiritualistas o supranaturalistas y pensamos que todo procede de una base biológica y naturalizamos todos los procesos epistemológicos y cognitivos, seguramente lo que decimos algo como el sinsentido de la obra de arte, desde un punto de vista cultural que tiene un sentido y una interpretación cultural y unos modelos que proyectaban todos, si vamos a la esencia, seguramente la capacidad estética del ser humano y de otros seres biológicos se fundamenta en la capacidad observacional de que ciertos entornos van a ser más óptimos para la reproducción. Por ejemplo, la simetría, la calibración de la simetría y de la buena capacidad motriz de la pareja que vas a escoger. Si no es simétrica, tiene un problema. Si no tiene una capacidad motriz normal, de fijación de la vista, la respuesta de estás escogiendo una pareja que no te va a dar buenos hijos, desde el punto de vista salvajemente, hablando, desde el punto de vista reproductivo. Lo mismo sucede con la percepción de muchos inputs cognitivos que nos parecen que son azarosos y no lo son. Es decir, cuando oímos un volumen fuerte y a gran velocidad, nuestro cerebro no es que haya escogido a lo largo de millones de años decir, es curioso, ¿no? Me molesta. Te molesta porque eso implica que un objeto grande se está acercando a gran velocidad y te puede impactar, o te puede comer, o te puede hacer. De manera que a lo largo de millones de años el cerebro fue grabando mecanismos de reacción con el medio ambiente, en los cuales, por ejemplo, ciertos patrones visuales, ciertos colores, ciertas gamas,
se perciben como más atractivas, pero que a la mayor parte de gente de nuestro planeta le guste el verde más que el morado o el rojo, tiene sentido. Porque tiene una implementación en el entorno ecológico donde los sistemas cognitivos se fueron formando durante millones de años. En este sentido, estoy de acuerdo, hay como un salto en algún momento donde el proceso cultural crea unos valores que se salen de lo propiamente cognitivo. Por ejemplo, esto en música es muy evidente. La mayor parte de música del mundo sigue unos ciertos patrones armónicos incluso de distancias de interválicas, ¿sí? Esto sirve para casi todo el mundo, excepto cuando las vanguardias europeas empiezan a decir, ¿y si hacemos una música pero que se fundamente en criterios matemáticos, en lugares de armónicos naturales? ¿Qué va a suceder? Pues que a la gente no le gusta, en general, a ciertos tipos. O música aleatoria, ¿por qué a la gente no le gusta? Porque es aleatoria. Y yo quiero patrones, quiero ver regularidades. Mi cerebro lo que espera es una regularidad. Alguien empieza algo y yo estoy esperando que cierre la frase, que cierre la obra, que cierre el sonido, ¿sí? Y yo quiero entender el conjunto. Cuanto más simple y más predictivo sea el proceso, más bien me voy a sentir. En este sentido, estoy de acuerdo que hay un proceso de generación de sinsentido en algún punto. El humor, por ejemplo, es algo que es impresionantemente humano, fascinante y que todavía cuesta mucho de explicar desde todas las perspectivas. Pero incluso así, seguramente tiene que haber un correlato evolutivo que explique por qué esta condición cognitiva se ha producido y nos condiciona a nosotros, porque si no sería algo que emerge de la nada, y la emergencia dentro de los sistemas biológicos tiene una explicación tanto fisiológica o fisiológica y de ambiente. Y en ese sentido creo que siempre es necesario mantener esta visión, ¿no? De somos lo que somos en función de dónde venimos, y luego el aspecto cultural, todo el procesamiento simbólico es lo que realmente cambia la partida totalmente. Pero bueno, simplemente... No, I agree, and I don't want to suggest that there's something mysterious going on that cannot be misterioso que explained. esté sucediendo que no pueda ser explicado. Y creo que tu punto, en cuanto a lo simbólico, es muy correcto. Probablemente todas estas cosas que podemos hacer, como el humor, el arte, el surrealismo, hablar en doble sentido, hablar dos lenguas, la ironía, hay tantas cosas de este tipo. Tal vez tengan que ver con el hecho de que podemos entender simbólicamente. Por lo tanto, si ustedes piensan, nosotros ya tenemos aquí idiomas diferentes y tú no entiendes uno, pues no tiene sentido, ¿no? Para ti. Y entonces nosotros, por ejemplo, con los bebés, ¿no? Entras al mundo con todos estos ruidos y estas cosas raras de símbolos, patrones en las paredes, en la televisión. Y es un mundo sin sentido al principio. Pero poco a poquito empiezas a aprender cómo utilizar y cómo interactuar en este tipo de mundo. Y ahora, si no entiendes inglés, ya ni escuchas. Si entiendes inglés, ya no escuchas el sonido, ahora entiendes lo que quiere decir. Entonces te vas directo del sinsentido al conocimiento, y es un proceso que se da todo el tiempo y está ahí para ser estudiado y entendido. Pero por el momento sigue siendo un enorme desafío entenderlo. En ese sentido, pues, es una cuestión de entrenamiento. ¿Quién ha ido a un partido de béisbol? O véanlo por la tele, pues es que son muy pocos. Yo voy a ver el béis y veo ahí a 9 tipos en pijama rascándose donde pueden. No le entiendo y es aburridísimo. Alguien puede decir lo mismo del teatro o de la música, etcétera. Un cierto tipo de música, la música oriental, vamos a escuchar música oriental y así como muy monótona, la oyes unos 20, 30 segundos y ya te aburrió. Lo mismo, aquellos señores han de pensar lo mismo de los mariachis. Para cualquier cosa, de todas estas hay que entrenarse, hay que tener un entrenamiento, y es como decían los colegas, es una cuestión cultural que además se hereda. De alguna manera, un cerebro recién nacido pues ya tiene un montón de componentes que le permiten entender cosas, no todas, pero ya tiene ya viene un hardware ahí en el BIOS, pues hay una preparación específica para poder comprender ciertas cosas. Pero también tiene la adaptabilidad para poder comprender todas las demás que ha generado el ser humano, pero a través de un entrenamiento. O sea, no podemos de la noche a la mañana gustar del béisbol o del fútbol o de la danza o del teatro, sobre todo si viene de unas culturas diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces necesitamos esas fases de entrenamiento,
pero que sí, pero hay que entender que estamos preparados para todo ese tipo de entrenamiento. Yo pongo un niño de 5 o 6 años mexicano a Japón y seguro que acaba entendiendo kabuki, los kanjis, y a lo mejor hasta genera un alfabeto, ¿cómo le llamamos? Un alfabeto urbano, un font urbano, pero con kanjis, ¿no? Que sería tal vez hasta más difícil. Entonces, pues, todo pienso que es una cuestión de entrenamiento del cerebro. Tiene unas capacidades muy fuertes para adaptarse y para la creatividad y todos estos asuntos que nos interesan el día de hoy. Bueno, vamos a abrir un poco a 3 preguntas por lo menos. Nos queda un poco de tiempo todavía, entonces no sé si alguien quiere participar o tiene alguna pregunta, comentario. It's not like question. I want to say something for joining your conversation. Solo quiero comentar que el código del cerebro, considero que en el ADN se encuentra como el cerebro es el sistema donde la adaptación al mundo se da. Es decir, no tiene nada de si esto pasa, sucede el otro. ¿Está funcionando el micrófono? Sí. Muy bien. Bien. Y como la historia de AR Research es muy larga, yo creo que al final del día, en los 80s y en los 90, no se tuvo un muy buen resultado porque trataron de hacer un sistema que fuera de si esto pasa, lo otro sucederá. Por lo tanto, no pudieron adaptarse al error. Pero bueno, las personas de alguna manera están ya en los 2000 con un sistema llamado Deep Learning o aprendizaje profundo, que viene siendo un sistema que no maneja el si esto pasa, pasa lo otro, sino nada más de recabar información. Es como más de estadística. Así que se adapta al error, yo considero. Por lo tanto, lo que yo quiero comentar es el cerebro humano puede aprender del error. Es como depurar, ¿no? O hacer debugging o cualquier programa de IDE o cualquier sistema que te dice error, error, error una y otra vez. El problema entonces es que debes arreglar ese error. Bueno, como muchas veces podemos aprender de los errores y las computadoras no. Así que considero que el arte o cualquier tipo de estadística es como queremos ver lo que no sabemos. Ese es arte. El arte es como un error para un sistema humano, yo siento. Es lo que yo quería comentar. ¿Alguien quiere responder? Sí, una cosa. Tal como yo veo, el arte es como un campo de pruebas. Es un campo de pruebas de lo que a veces de lo que sabemos o de lo que nos podríamos plantear que es diferente. Por eso es tan fascinante. Y por eso ahí hay más respuestas. Yo, por ejemplo, estoy todavía leyendo neurología y filosofía cognitiva y robótica, inteligencia artificial. Es lo que me interesa. Pero cuando quiero encontrar sentido, ahí no hay sentido. Porque no hay sentido. Aquí, de hecho, no hay sentido. El sentido lo creamos. Y hay gente que crea sentido y busca los límites de lo que puedo pensar, lo que puedo sentir. ¿Podemos sentir diferente? Alguien cuando antes de Stellar nadie se había planteado, pues me puedo poner una oreja aquí y si tuviera tres No, con 2 está bien. Sí, bueno, tiene un sentido evolutivo, pero ¿por qué no podemos ampliar, aumentar nuestro rango áptico, ¿no?, de percepción? Y ya lo vamos haciendo, y yo creo que todo el mundo aquí sí pudiera afirmar el ejemplo que ha puesto él del año 50 y pico, este sensor físico de cuestiones visuales. ¿Por qué no ampliar nuestro rango de posibilidades, ¿no?, de interacción? Sería más placer, más dolor, más información posible para llevar a cabo más acciones. De hecho, en muchos sistemas filosóficos muy antiguos, una de las obsesiones es ser consciente de tu propio cuerpo. Que es algo que parece que todos sepamos cómo funciona el cuerpo y seguramente no lo sabemos. No sabemos por qué cuando estamos sentados de una forma, o por qué nos duele algo cuando hemos hecho alguna otra cosa. Porque no hemos visualizado. Yo lo digo porque cuando tienes un interés por toda la biomecánica, te das cuenta de que esto sucede porque ahora estoy así y entonces esto flexiona esta sección, esta corta la otra, la sangre pasa o no pasa, este músculo se extiende o se contrae, si esto dura más de tantos minutos, acaba provocando unas cosas. Entonces,
el arte, desde mi punto de vista, el buen arte, ¿sí? No reproduce simplemente los esquemas de la sociedad que está viviendo, que ha sido una de las funciones estándares del arte a lo largo de la historia, sino que el buen arte lo que hace es apuntar hacia nuevas formas de pensar. Es decir, ¿te habéis planteado que una melodía podía ser esto? O, por ejemplo, cuando John Cage hace el 4/11, ¿no? Que es una obra en silencio. Dices, un músico crea una obra que consiste en silencio. Dices, la primera vez que yo lo oí, como soy músico también, semiprofesional. Sí, de oír, ¿no? Sí, no, es que nadie toca nada. La hora es que no haya nada. La reflexión es, la música solo existe cuando hay silencio, porque el silencio crea patrones, crea marcos para poder entender las notas que se producen. Es simplemente el hecho de que alguien que era músico, compositor, con la carrera de composición, dijera, vamos a hablar sobre el silencio, ¿sí? O vamos a escuchar el silencio. Parece una tontería, pero es algo diferente, ¿no? Es simplemente el hecho de hacer en la mente de mucha gente, dije, entonces cuando hago música, aunque toque lo mismo, es diferente, porque ahora voy a tocar las notas y voy a pensar en el silencio. Y eso no lo hacen todos los músicos. Los músicos, muchos se centran en el sonido, no el silencio que está entre todo el sonido que están generando. Aunque toquen, yo qué sé, rancheras, no importa. Los buenos piensan en el silencio. Creo que los artistas lo que hacen es poner puntos en momentos clave y decirte, ¿estás seguro que esto es así? ¿Estás seguro que esto será así? ¿Te das cuenta de que lo que haces? Cuando eso sucede es cuando la gente ama el arte, o a la gente que quiere pensar, por lo menos, ¿no? Cuando se da cuenta que esa persona, a través de una intuición, lo lleva a otro lugar. Es como los koans del budismo zen japonés, ¿no? No es un elemento discursivo, te voy a convencer de cómo iluminarte, te voy a convencer de cómo ser más feliz. No, te voy a explicar una historia muy breve que te lleva a un sinsentido, a un absurdo, normalmente, ¿sí? El objetivo es que te des cuenta por qué estabas pensando mal, ¿sí? Para que esa historia tan corta, absurda, tome sentido. Y eso es el satori, la iluminación, ¿sí? Pero no es un proceso cognitivo. El arte, al fin y al cabo, lo que hace es dar, mi perspectiva, que aquí hay mucha gente, es crearte estas situaciones y que el que está ahí percibiéndolo diga, ostras, pues es verdad, ¿no? A partir de lo que las diversas formas artísticas le puedan plantear. O no había pensado que esto es creatividad, o que esto es innovación, o que esto es... que se puede pensar diferente. El buen arte, desde mi punto de vista, es el que trasciende y permite pensar un poco más allá. Y abre caminos, porque los buenos artistas abren caminos en todas las líneas. Por ejemplo, paro de hablar, el último ejemplo que doy, no porque M.C. Escher, el famoso dibujante, ¿sí? Que hacía dibujos de paradojas, ¿sí? Que son fascinantes. Si leéis la biografía de Escher, él decía, y es que soy un dibujante. A mí, yo hago un dibujo y entonces me empiezan a enviar cartas matemáticos famosos y me dicen, has acabado de mostrar una imposibilidad de un sistema que estábamos trabajando en geometría de tales límites, de multidimensiones. Y él decía, no, coño, que yo soy un artista, que solo estoy haciendo esto. Pero al mismo tiempo estoy planteándote si cuando yo veo algo y pienso que estoy viendo algo y es un sistema bidimensional, si juego con las perspectivas y te convenzo de que eso es otra cosa, ¿sí? ¿Cuál es el engaño? ¿El dibujo que es hiperrealista o el dibujo que utilizando las leyes de la perspectiva pero con ciertas paradojas incluidas te permite darte cuenta que el simple dibujo hiperrealista también es falso, que es un engaño todo? Bueno, pues él simplemente pintaba y la gente a través de lo que veía pensaba, se inspiraban, y mucha gente se ha inspirado durante décadas en lo que Escher hacía y ha hecho muchas teorizaciones, incluso cuando hizo lo de la banda de Moebius. La banda de Moebius, bueno, realmente lo amargaron con mucha teoría, ¿no? Y le decía, no quiero llegar aquí, pero al mismo tiempo provocaba esto y permitir visualizar cosas que sin este arte no se habían podido pensar, o no pensar de una forma tan consistente. Y este es desde el punto de vista del arte, el que lleva al cambio. Can I just very quickly say something about this related to my work?
It's about the relationship between making es en errors cuanto a and la learning. relación de error y aprendizaje. Hay una correlación muy bien definida entre ambos. Por ejemplo, con el dispositivo de sensores, notamos que hay personas con diferentes tipos de perfiles psicológicos o carácter. Algunas personas van a ser muy juguetonas y van a utilizar el dispositivo y van a explorar y lo van a mover, y otros son muy tímidos y lo mueven lentamente. Y obviamente si tú haces esto y tomas así el dispositivo, me da la misma retroalimentación porque el objeto no se mueve, por ejemplo, entonces es muy seguro, yo no cometo ningún error, es muy predecible, pero estas personas son quienes tienen mayor problema para aprender a usar el dispositivo, mientras que los que lo mueven muchísimo pareciera que están buscando los errores, es decir, esperan que algo pase y luego no pasa. Bueno, pues es un movimiento de mucho conocimiento interno cuando aprendes mucho de la relación con el mundo. Así que para mí la lección es no teman cometer errores porque es la manera de crecer y de aprender. Y podemos mostrarlo muy fácil con los experimentos y lo mismo con el arte, ¿no? Que es hacer este proceso pero explícito y lo hacemos todo el tiempo en nuestra vida. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí. ¿Qué tal? Nada más, no es tanto una pregunta, sino a lo mejor una observación, si me pudiera contestar. Porque a mí me da la impresión hoy día de que la herencia del romanticismo, tanto en la investigación científica como en el arte, nos lleva a este infinito juego de las muñecas rusas, de que siempre vamos a encontrar adentro una cajita más pequeña. Y a mí me dio la impresión ahorita, nuestro compañero japonés, cuando sencillamente dijo, pues está ahí. O sea, a mí me da la impresión de que en Oriente esa tradición del pensamiento romántico, del infinito y el hombre pequeño, predispuesto, destinado a descubrir cómo funciona este inmenso marasmo en el que se encuentra situado. Me da la impresión que en Oriente no sucede así y lo dan por sentado y no se preocupan por averiguar lo que a lo mejor no tiene posibilidad de ser averiguado. Sencillamente lo disfrutan, lo viven. Existe paralelo al ser humano y han aprendido a respetarlo, pero en Occidente estamos afanados en descubrir el secreto, ¿no? Y por eso a lo mejor todas estas paradojas en las que, caray, ¿cómo le vamos a hacer con esas poquitas neuronas? No, eso no es suficiente, hagamos otro modelo, y es una búsqueda infinita, ¿no? La gran conclusión es esa, ¿no? A la que han llegado todos, pues en algún momento tal vez, pero tú le das la vuelta, Jordi, con esta conclusión que dices, de que a lo mejor en el budismo, en todas estas enseñanzas tan antiguas orientales, está la clave no para descubrir cómo funciona, sino para aprender a convivir con él sin este gran peso que el romanticismo aún tiene sobre el pensamiento científico y el artístico. Ese era mi comentario, nada más. No sé si desean comentar algo. Bueno, Takahiro. Yes, because the question is for you. Yeah. About Orientalism? All things they say. ¿Sabes lo que le traduje? All what? No. A ver, mientras está pensando. Yo en la universidad, además de hacer cosas de cognición y todo, también doy pensamiento oriental. Y yo no creo que haya una superioridad. Lo que sí hay es diversas perspectivas cognitivas. Pero los japoneses hacen robots y tienen misiles, y los chinos también les interesa muchísimo tener máquinas inteligentes, tener la computadora la supercomputadora más potente que hay en estos momentos en el mundo es China. No es la más eficiente, pero es la más potente. Y por tanto, sí, en algunos puntos se puede simplificar un poco y decir, ellos tienden a un aspecto o al otro. Yo lo decía por el tema de la
los argumentos, la secuencialidad de argumentos, el algoritmo cultural, ¿no? Que te da unas reglas para pensar de una forma, por defecto lleva a caminos cerrados. Es decir, si todo el mundo todavía pensara como Platón, pues no hubiéramos llegado a la revolución industrial ni a la científica. Pero al mismo tiempo, si todo el mundo pensara como Copérnico, tampoco. Pero si pensara como... ¿sí? Se han modificado los patrones de conocimiento. Y de hecho, cuando somos realistas y miramos a la historia de la especie humana, somos muy oportunistas. A veces somos inductivos, a veces somos deductivos, a veces somos lo que se llaman también abductivos, una forma de pensar a medio camino, a veces somos proceduralistas, seguimos normas muy estrictas y bien cerradas, y a veces simplemente hacemos lo que él decía, el sinsentido, ¿no? Tom, el absurdo. A veces, ¿por qué haces esto? Pues no sé, porque tenía que escoger entre esto y lo otro, y si no fuera porque tenemos esta habilidad de a veces decir, pues tanto me da, nos moriríamos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico de la filosofía medieval que era el asno de Buridán, ¿no? Que le puede suceder a un robot. Si tú le dices a un robot, o a un asno en el siglo XIV, ¿no? Te estás muriendo de hambre y aquí a 3 metros a la izquierda tienes el enchufe o la paja y a 3 metros a la derecha tienes el otro enchufe. Si simplemente el sistema piensa cuál es la mejor opción, es que las dos opciones son las mejores. Por tanto, se puede quedar bloqueado pensando, pues voy ahí, pero puedo ir ahí, pero puedo ir ahí, y entonces nunca saldría, ¿sí? Y eso sería un error cognitivo. El ser humano dice, pues tanto da, es una heurística, es un procedimiento que parece que sea muy absurdo, pero es lo más habitual en el quehacer diario de la mayor parte de seres de nuestro planeta. Por tanto, estoy de acuerdo con el Oriente y el Occidente. Hay estrategias diferentes, y hay tradiciones, y hay incluso aspectos cognitivos de procesamiento. Pero al mismo tiempo, de forma genérica, los seres humanos somos muy inconstantes. Vamos haciendo... Esto me va bien, aquí puede ser muy, muy consecuente y aquí esto lo aplico, pero allí me lo paso por el forro, porque no me interesa. De la nariz, sí. Por la nariz, sí, no sé. Sí. Y somos así los seres humanos. Por cierto, cuando se intenta hacer máquinas más autónomas, lo que se les pide es que no siguen simplemente un número de reglas, porque si pudiesen inventar sus reglas, serían capaces de reaccionar mejor. Pero claro, esto es muy complicado. Todo el mundo ahora estamos intentando que sigan ciertas reglas. Que se inventen las reglas es más difícil. Pues es el objetivo. Los metaalgoritmos, perdón. Esto hay gente que ha trabajado, por ejemplo, en Japón, en la Universidad de Waseda. Se hizo un robot que se llama Survivalino, que intentaba esto, un robot que tiene unos algoritmos de funcionamiento, pero supuestamente se intentaba que fuera capaz de generar metaalgoritmos, nuevos algoritmos para desarrollar nuevas estrategias en nuevas situaciones que eran cambiantes. Esto hace ya casi 20 años, pero es esta idea, que esto ya se persigue, ¿eh? Esto no es que sea ciencia ficción, ya se quiere, pero bueno, no hay un método para conseguir nada. Ninguna disciplina científica comparte el mismo método, exactamente el mismo método. Los psicólogos, los neurólogos, los bioquímicos, los arqueólogos, los astrónomos, los físicos teóricos, los sociólogos, ninguno de ellos, si analizas concienzudamente lo que hacen el mismo procedimiento que lleva de una observación supuesta a unos resultados bien articulados. Ni escriben lo mismo ni argumentan lo mismo. Ninguno. Por tanto, es como un self-service, un buffet libre de estrategias de obtención de conocimiento y de validación de conocimiento. Y entonces se dan paradojas, como lo que decía el pensamiento oriental. Sí, hay este elemento místico y al mismo tiempo hay una cuestión muy práctica. Y en el pensamiento occidental somos muy cientifistas, pero al mismo tiempo la mayor parte de la población todavía es creyente. Que es absurdo, totalmente absurdo. Pero puede coexistir, porque el ser humano es capaz de hacer esto, sin ningún problema. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Y bueno, voy a darles un reconocimiento por haber estado aquí hablándonos, aunque fuéramos de diferentes disciplinas y que puedan parecer dispares. Creo que ciertas intuiciones, justamente cuando gente de diferentes disciplinas se junta, pueden obligarnos a pensar cosas que nosotros tenemos dadas por supuesto. Gobierno de México.